El sol de la tarde se filtraba a través de los ventanales que cubrían la pared este del piso 52, bañando con luz dorada la oficina de Alejandro Montero. Desde aquella altura, Madrid parecía una maqueta perfecta, un tablero de juego donde cada pieza se movía según sus designios. Así era como le gustaba verlo, un mundo ordenado, predecible, controlable. Alejandro ajustó el puño de su camisa hecha a medida mientras observaba la ciudad. A sus 48 años, había construido un imperio que abarcaba desde hoteles de lujo hasta tecnología de vanguardia. El Grupo Montero era sinónimo de excelencia, precisión y, sobre todo, control absoluto. Nada en sus empresas sucedía sin su aprobación. Señor Montero, los informes financieros del trimestre están listos para su revisión, anunció Claudia, su asistente personal, desde el umbral de la puerta. Llevaba 10 años trabajando para él y sabía exactamente cómo presentarle la información. Concisa, ordenada, sin sorpresas. «Déjalo sobre mi escritorio», respondió sin apartar la mirada del horizonte. «¿Alguna desviación respecto a las proyecciones?» «Ninguna significativa, señor. Todo está dentro de los márgenes que usted estableció». Alejandro asintió levemente. No esperaba menos. Sus empresas funcionaban como mecanismos de relojería suiza, cada engranaje perfectamente sincronizado con los demás. Las personas eran simplemente piezas de esa maquinaria, reemplazables si no cumplían con sus estándares. Se giró hacia su escritorio de nogal macizo, una pieza única diseñada específicamente para él. Todo en su oficina reflejaba poder y control, desde los cuadros de arte contemporáneo, cuidadosamente seleccionados, hasta la disposición estratégica del mobiliario. Nada estaba allí por casualidad. «¿Qué hay sobre la inauguración del Lumière?», preguntó mientras revisaba los documentos con ojo crítico. El Lumière era su último proyecto, un restaurante de alta cocina ubicado en el ático de uno de sus hoteles más exclusivos. Representaba no solo una inversión económica considerable, sino también una declaración de intenciones. El Grupo Montero entraba en el mundo de la gastronomía de élite. «Ninguno es adecuado», sentenció después de la cuarta entrevista. «No quiero mediocridad en mi restaurante». «Todo avanza según lo previsto, señor. El chef Ramírez ha finalizado la carta y el interiorista entregará el proyecto terminado este viernes. Sin embargo...» Claudia hizo una pausa, sabiendo que a su jefe no le gustaban las complicaciones. «¿Sin embargo?» Alejandro levantó la mirada, sus ojos grises tornándose fríos. «El director de Recursos Humanos menciona dificultades para completar el personal de sala. Parece que los candidatos no cumplen con los estándares que usted estableció». Alejandro dejó los documentos sobre la mesa con un gesto de fastidio. La perfección no era negociable en sus negocios, y menos aún en un proyecto tan personal como el Lumière. «Cancela mis reuniones de mañana por la tarde. Me ocuparé personalmente de las entrevistas finales». «¿Está seguro, señor? Tiene la videoconferencia con los inversores de Singapur y reprográmala», cortó secamente. «Si quieres que algo salga perfecto, hazlo tú mismo. Es una lección que aprendí hace mucho tiempo». Claudia asintió y salió de la oficina sin hacer ruido, como una sombra eficiente. Alejandro volvió a mirar por la ventana. El sol comenzaba a ponerse, tiñendo el cielo de tonos rojizos. Le gustaba ese momento del día, cuando la luz natural se desvanecía y las luces artificiales de la ciudad comenzaban a brillar. Era como ver su propio imperio iluminarse. Esa noche, en su ático de 400 metros cuadrados, Alejandro cenó solo, como de costumbre. Su chef personal le había preparado un menú degustación que apenas probó, demasiado absorto en los detalles del Lumière. Mientras bebía una copa de vino tinto de su bodega privada,
repasaba mentalmente los perfiles de los candidatos que entrevistaría al día siguiente. El silencio de su apartamento era absoluto, interrumpido únicamente por el suave tic-tac de un reloj antiguo. No había fotos familiares ni recuerdos personales. Las paredes estaban decoradas con obras de arte valoradas en millones, pero ninguna contaba una historia íntima. Era el reflejo perfecto de su vida, lujosa, impecable y completamente vacía de conexiones emocionales. A la mañana siguiente, Alejandro despertó exactamente 5 minutos antes de que sonara su alarma, como siempre. Su rutina matutina era invariable. 30 minutos de ejercicio en su gimnasio privado, una ducha de exactamente 8 minutos, un desayuno preparado según las indicaciones de su nutricionista personal. «Buenos días, señor Montero», saludó su chofer al abrirle la puerta del Bentley negro. «¿Al edificio corporativo?» «Sí, Ricardo. Y después iremos al Hotel Montero Grand. Tengo entrevistas esta tarde». El trayecto transcurrió en silencio. Alejandro revisaba correos en su tablet mientras la ciudad despertaba a su alrededor. No prestaba atención al bullicio de las calles. Su mente ya estaba en la oficina, anticipando cada decisión del día. La mañana pasó entre reuniones ejecutivas donde su palabra era ley. Nadie cuestionaba sus decisiones, nadie se atrevía a contradecirlo. Había construido su reputación sobre la base de una inteligencia aguda y una voluntad implacable. Sus empleados lo respetaban, pero sobre todo lo temían. A las 4 en punto, su Bentley se detuvo frente al Hotel Montero Grand, una torre de cristal y acero que se elevaba majestuosa en pleno centro financiero. El director del hotel lo esperaba, en el vestíbulo, visiblemente nervioso. «Señor Montero, es un honor tenerlo aquí. Todo está preparado para las entrevistas en la sala de juntas del ático. ¿Cuántos candidatos quedan por entrevistar?», preguntó mientras subían en el ascensor privado. «5, señor, los mejores de la selección inicial». Alejandro asintió sin comentar nada más. El ascensor se detuvo suavemente y las puertas se abrieron directamente al espacio que pronto sería el Lumière. Aún estaba en obras, pero ya se podía apreciar la magnificencia del lugar. Techos altos, ventanales panorámicos, materiales nobles por doquier. «Quiero ver el espacio antes de las entrevistas», indicó, caminando entre andamios y materiales de construcción. Durante 20 minutos inspeccionó cada detalle, haciendo anotaciones mentales, visualizando el resultado final. Este restaurante sería la joya de su corona, un espacio donde la élite empresarial y social competiría por conseguir una mesa. Finalmente, se dirigió a la sala de juntas donde los candidatos esperaban su turno. Uno a uno, fueron pasando frente a él. Profesionales con experiencia en los mejores restaurantes del mundo, currículums impecables, presencia impecable. Y uno a uno fueron descartados por detalles mínimos que solo alguien con su obsesión por la perfección podría notar. El director de recursos humanos palideció. «Señor, aún queda una candidata, aunque debo advertirle que su perfil es diferente». «¿Diferente?». Alejandro arqueó una ceja. «Explícate». «No tiene experiencia en restaurantes de alta categoría. Ha trabajado principalmente en cafeterías y pequeños establecimientos familiares. Pero las referencias sobre su trato al cliente son excepcionales». Alejandro frunció el ceño. Estaba a punto de rechazarla sin siquiera verla cuando algo, quizás el aburrimiento o una curiosidad inusual, lo hizo cambiar de opinión. «Hazla pasar. Veamos qué tiene de especial esta candidata diferente». Y así, sin saberlo, Alejandro Montero estaba a punto de permitir que entrara en su vida perfectamente controlada el único elemento que jamás podría dominar: lo inesperado.
La puerta de la sala de juntas se abrió con suavidad y por ella entró una mujer que contrastaba notablemente con el ambiente de lujo que la rodeaba. Elena Vega, según indicaba la carpeta que Alejandro tenía frente a él, vestía un traje sencillo, probablemente lo mejor que tenía para una entrevista, pero lejos de las marcas de diseñador que solían frecuentar ese edificio. Su cabello castaño estaba recogido en un moño discreto, y aunque llevaba un maquillaje sutil, no había intentado ocultar una pequeña cicatriz cerca de su ceja izquierda. «Buenas tardes», saludó ella con una voz serena que sorprendió a Alejandro. Esperaba nerviosismo, quizás incluso intimidación, pero la mujer mantenía una compostura tranquila que resultaba desconcertante. «Siéntese», ordenó él, señalando la silla frente a su imponente figura. «Soy Alejandro Montero». «Lo sé», respondió Elena con una leve sonrisa. «Es un placer conocerlo, señor Montero». Alejandro estudió su currículum con gesto crítico. Como había mencionado el director de Recursos Humanos, su experiencia era modesta. 5 años en una cafetería del centro, 2 en un restaurante familiar, algunos trabajos temporales en eventos. Nada que justificara su presencia en aquella entrevista, para el que sería uno de los restaurantes más exclusivos de Madrid. «Señorita Vega, ¿sabe usted qué tipo de establecimiento es el Lumière?», preguntó con un tono que dejaba entrever su escepticismo. «Un restaurante de alta cocina donde la excelencia no es una aspiración, sino un requisito mínimo», respondió ella sin titubear. «Un espacio donde cada detalle, desde la temperatura del vino hasta la posición de los cubiertos, debe ser perfecto». Alejandro arqueó una ceja, ligeramente impresionado por la precisión de su respuesta. «¿Y qué le hace pensar que está cualificada para trabajar en un lugar así? Su experiencia es...». Hizo una pausa deliberada, limitada. Elena sostuvo su mirada con una calma que pocos conseguían mantener ante él. «Mi experiencia puede no ser en restaurantes con estrellas Michelin, señor Montero, pero he aprendido algo fundamental en cada lugar donde he trabajado. La verdadera hospitalidad no se trata solo de protocolos perfectos, sino de hacer que cada cliente se sienta verdaderamente atendido». Había algo en su forma de hablar, una autenticidad que contrastaba con las respuestas ensayadas de los candidatos anteriores. Alejandro se encontró intrigado a su pesar. Bonitas palabras, pero el Lumière no es una cafetería de barrio. Nuestros clientes esperan un nivel de servicio que dudo que haya experimentado antes. «Tiene razón», concedió ella, y por un momento Alejandro pensó que había ganado el intercambio. Pero entonces Elena continuó: «No he servido a CEOs ni celebridades, pero he atendido a personas en sus peores y mejores momentos. He aprendido a leer lo que necesitan, incluso antes de que lo pidan. Y esa habilidad, señor Montero, es universal, independientemente del precio del menú». El empresario se reclinó en su silla, estudiándola con mayor atención. Había algo en esta mujer, una especie de dignidad tranquila que resultaba inusual. No parecía impresionada por su riqueza ni intimidada por su poder, y eso, en su mundo, era una rareza. «Dígame, señorita Vega, ¿por qué quiere trabajar específicamente en el Lumière? Con su perfil, seguramente encontraría empleo en lugares menos exigentes». Elena pareció considerar la pregunta por un momento, como si estuviera decidiendo cuánto revelar. «Busco un desafío», respondió finalmente. «He llegado a un punto en mi vida donde necesito probarme a mí misma que puedo adaptarme a nuevos entornos, crecer profesionalmente. El Lumière representa esa oportunidad». Había algo más. Alejandro podía sentirlo. Una motivación oculta, quizás. Su instinto, el mismo que lo había llevado a construir su imperio,
le decía que esta mujer guardaba secretos. ¿Y qué le hace pensar que yo estaría dispuesto a convertir mi restaurante insignia en su experimento de crecimiento personal? Preguntó con frialdad calculada. La respuesta de Elena lo descolocó. Porque usted reconoce el valor cuando lo... Ve, señor Montero, no habría construido todo lo que tiene si no fuera capaz de identificar potencial donde otros solo ven lo convencional. Un silencio se instaló entre ambos. Alejandro la observaba, intentando descifrarla. No era hermosa en el sentido convencional que solía valorar, pero había algo magnético en su presencia, una autenticidad que resultaba refrescante en su mundo de apariencias. «Hábleme de esa cicatriz», dijo repentinamente, señalando la marca y cerca de su ceja. La mayoría de las personas se habría sentido incómoda ante una pregunta tan personal y directa. Elena, sin embargo, se limitó a rozar ligeramente la cicatriz con sus dedos como si fuera un talismán familiar. Un recordatorio. Respondió simplemente, de que a veces las caídas más dolorosas nos llevan a los caminos más necesarios. Alejandro frunció el ceño. No era la respuesta que esperaba, y ciertamente no era el tipo de filosofía que solía tolerar en sus empleados. Prefería personas pragmáticas, eficientes, no soñadoras con frases enigmáticas. Señorita Vega, en el Lumière no necesitamos poesía, necesitamos precisión, eficiencia y discreción absoluta, y las tendrá, aseguró ella con una confianza que no parecía forzada, junto con algo que quizás no sabía que necesitaba: autenticidad. El director de Recursos Humanos, que había permanecido en silencio durante toda la entrevista, parecía cada vez más incómodo. Conocía lo suficiente a su jefe para saber que este tipo de candidata normalmente sería descartada en los primeros 5 minutos. Señor Montero, si me permite recordarle, aún tenemos varios candidatos en la lista de espera que... No será necesario, lo interrumpió Alejandro sin apartar la mirada de Elena. Señorita Vega, empezará mañana con un período de prueba, 2 semanas. Si al final de ese tiempo no cumple con mis estándares, prescindiremos de sus servicios sin más discusión. La sorpresa fue evidente en el rostro del director de Recursos Humanos, pero Elena simplemente asintió, como si hubiera esperado exactamente ese resultado. Gracias por la oportunidad, señor Montero, no lo decepcionaré. Eso está por verse, respondió él, cerrando la carpeta con su currículum. Mi asistente le proporcionará los detalles sobre el uniforme y el horario. La puntualidad es innegociable. Por supuesto. Cuando Elena se levantó para marcharse, Alejandro notó algo más en ella, una ligera cojera, casi imperceptible, que intentaba disimular. Otro misterio, otra pieza del rompecabezas que, inexplicablemente, quería resolver. Una última pregunta, señorita Vega, dijo cuando ella ya estaba en la puerta. ¿Nos hemos visto antes? Elena se detuvo y lo miró por encima del hombro. Por un instante, algo pareció cruzar su mirada, una emoción que Alejandro no pudo identificar. No lo creo, señor Montero. Lo recordaría. Y con esas palabras salió de la sala, dejando tras de sí un extraño vacío que Alejandro no podía explicar. ¿Está seguro de esta decisión, señor?, preguntó cautelosamente el director de Recursos Humanos. Su perfil no coincide con lo que habíamos establecido para el puesto. Alejandro se levantó y se acercó al ventanal que dominaba la sala. Desde allí podía ver la ciudad que había conquistado, el imperio que había construido ladrillo a ladrillo. A veces, Ramírez, es necesario introducir una variable inesperada en la ecuación. Mantiene las cosas interesantes. Pero incluso mientras pronunciaba esas palabras, Alejandro sabía que había algo más. Una curiosidad que no podía nombrar, una intuición que le decía que Elena Vega no era simplemente una camarera buscando trabajo.
Había algo en ella, algo familiar y a la vez completamente nuevo, que había despertado en él un interés que hacía años no sentía. Esa noche, en 1200, en la soledad de su ático, Alejandro se sorprendió pensando en ella, en su calma, en sus respuestas directas, en esa cicatriz que contaba una historia que quería conocer. Por primera vez en mucho tiempo, algo había perturbado la perfecta monotonía de su existencia, y lo más desconcertante era que, en lugar de molestarlo, esa perturbación resultaba extrañamente bienvenida. La inauguración del Lumière estaba programada para dentro de 3 días, pero Alejandro había insistido en realizar un servicio de prueba esa misma noche. Un ensayo general. Lo llamó, aunque todos sabían que era otra manifestación de su obsesión por el control. Quería ver a su personal en acción, detectar cualquier fallo antes de que los críticos gastronómicos y la élite madrileña pusieran un pie en su nuevo santuario culinario. El restaurante, situado en la última planta del Hotel Montero Grand, era una sinfonía de elegancia minimalista. Grandes ventanales ofrecían una vista panorámica de Madrid, mientras que el interior combinaba madera noble, cristal y metal en proporciones perfectas. La iluminación, estudiada hasta el último detalle, creaba una atmósfera íntima sin sacrificar la visibilidad. Todo había sido diseñado para transmitir exclusividad y refinamiento. Alejandro llegó 1 hora antes que los invitados seleccionados para el ensayo. Ejecutivos de confianza, algunos amigos cercanos, los pocos que tenía, y un par de críticos, gastronómicos que le debían favores. Quería observar los preparativos, asegurarse de que cada elemento estuviera en su lugar. «Señor Montero, bienvenido», lo saludó el maître, un profesional con 20 años de experiencia en los mejores restaurantes de Europa. «Todo está listo para esta noche», Alejandro asintió, recorriendo el espacio con mirada crítica. El personal, completo y preparado, incluida la nueva incorporación, la señorita Vega. Al escuchar ese nombre, Alejandro sintió una punzada de curiosidad que intentó disimular. «¿Dónde está?» «En la sala de personal, señor. Acaba de terminar la reunión informativa». «Bien, quiero que se ocupe de mi mesa esta noche». El maître pareció sorprendido. «¿Está seguro? Es su primer día y normalmente asignamos a los nuevos a mi mesa», repitió Alejandro con un tono que no admitía discusión. «Quiero evaluar personalmente si mi decisión fue acertada». «Por supuesto, señor». Mientras el maître se retiraba para reorganizar las asignaciones, Alejandro se dirigió a la cocina. Allí, el chef Ramírez orquestaba a su equipo con precisión militar. El ambiente era de concentración absoluta, cada cocinero enfocado en su tarea como si de ella dependiera su vida. Y en cierto modo, así era. Alejandro no toleraba errores. «Chef», saludó con un gesto austero. «¿Todo bajo control?» «Absolutamente, señor Montero», respondió Ramírez sin dejar de supervisar el emplatado de un entrante. «El menú degustación está listo para impresionar». Alejandro observó el plato que estaban terminando, una composición de colores y texturas que parecía más una obra de arte que comida. «Perfecto, no esperaba menos». Salió de la cocina y regresó al comedor, donde los camareros realizaban los últimos ajustes. Fue entonces cuando la vio Elena Vega, vestida con el uniforme negro elegante que había diseñado para el personal de sala, ajustaba meticulosamente la posición de los cubiertos en una mesa. A diferencia de sus compañeros, que se movían con una eficiencia casi robótica, ella parecía aportar una cualidad diferente a sus movimientos, una especie de gracia natural, desprovista de afectación. Alejandro se detuvo a cierta distancia, observándola sin que ella lo notara.
La cojera que había percibido durante la entrevista era apenas visible ahora, como si hubiera aprendido a compensarla perfectamente a lo largo de los años. Sus manos, notó, tenían pequeñas cicatrices que hablaban de una vida de trabajo duro, tan diferentes a las manos inmaculadas de las personas que normalmente lo rodeaban. Cuando Elena terminó con la mesa, levantó la mirada y lo descubrió observándola. En lugar de mostrarse nerviosa o intimidada, le sostuvo la mirada con esa misma calma que lo había desconcertado durante la entrevista. «Buenas noches, señor». Montero saludó con una leve inclinación de cabeza. «Señorita Vega», respondió él, acercándose. «Veo que se ha adaptado rápidamente al uniforme». «Es un diseño elegante», comentó ella, alisando una arruga imaginaria en la manga. «Práctico y sofisticado a la vez». Alejandro notó algo en su mano derecha, una cicatriz más prominente que las demás, que cruzaba desde la base del pulgar hasta la muñeca. Una herida antigua que debió ser profunda. «Esta noche atenderá mi mesa», le informó, desviando la mirada de su mano. «Considérelo parte de su período de prueba. Si la noticia la inquietó, no lo demostró». «Será un honor, señor Montero». «No busco honores, señorita Vega. Busco eficiencia». Una sonrisa fugaz cruzó el rostro de Elena. «Por supuesto, eficiencia será entonces». Había algo en su tono, una sutil ironía quizás, que despertó en Alejandro una mezcla de irritación y curiosidad. Esta mujer no encajaba en los patrones a los que estaba acostumbrado. No mostraba la deferencia temerosa de sus empleados ni la adulación interesada de sus iguales. Era como si operara según reglas diferentes, ajenas a su mundo, de jerarquías rígidas y ambiciones transparentes. «¿Hay algo más que quiera decirme, señorita Vega?», preguntó, intentando descifrarla. «Solo que espero que disfrute de la velada, señor Montero», respondió ella con sencillez. «A veces, incluso en los ensayos, surgen sorpresas agradables». Antes de que pudiera responder, el maître se acercó para informarle que los primeros invitados habían llegado. Alejandro asintió y se dirigió a la entrada para recibirlos, pero su mente seguía fija en aquella enigmática respuesta. ¿Qué había querido decir con sorpresas agradables? ¿Era una simple frase hecha o contenía algún significado oculto? La velada transcurrió con la precisión que Alejandro exigía en todos sus proyectos. Los invitados quedaron impresionados por la atmósfera, el servicio y, sobre todo, por la exquisita propuesta gastronómica del chef Ramírez. Desde su mesa estratégicamente ubicada, Alejandro podía observar todo el restaurante mientras mantenía conversaciones superficiales con sus acompañantes, un político influyente y su esposa, y un empresario del sector tecnológico con quien estaba negociando una posible adquisición. Pero su atención, aunque lo disimulaba magistralmente, estaba dividida. Una parte significativa de su conciencia seguía los movimientos de Elena mientras atendía su mesa, y lo que observaba lo desconcertaba cada vez más. Elena servía con una eficiencia impecable, anticipándose a las necesidades de los comensales de una manera que parecía casi intuitiva. Recordaba perfectamente las preferencias que cada uno había expresado al inicio de la velada. Sugería maridajes con conocimiento sorprendente para alguien sin experiencia en alta cocina, y mantenía una presencia discreta pero atenta que complementaba perfectamente la experiencia gastronómica. «Este vino es extraordinario», comentó el político después de probar el tinto que Elena había recomendado para acompañar el plato principal. «¿Cómo lo descubriste, Alejandro?» «Fue una sugerencia de nuestra sommelier», respondió, aunque sabía perfectamente que la recomendación había venido de Elena. «Pues tiene un gusto exquisito», intervino la esposa del político. «Todo en este lugar es simplemente perfecto, como siempre ocurre con tus proyectos». Alejandro asintió.
aceptando el cumplido con la seguridad de quien está acostumbrado a ellos. Pero sus ojos seguían a Elena, que en ese momento servía a una mesa cercana. La observó inclinarse ligeramente para escuchar a un comensal y luego sonreír con una calidez que parecía transformar su rostro. Fue entonces cuando notó algo extraño. El comensal, un hombre mayor que Alejandro, reconoció como un inversor. Importante, pareció sobresaltarse al mirarla más de cerca. Dijo algo que Alejandro no pudo escuchar y Elena respondió con una frase breve que pareció tranquilizarlo. El intercambio duró apenas unos segundos, pero dejó en Alejandro una sensación de inquietud. Cuando Elena regresó a su mesa para servir el postre, Alejandro la estudió con mayor atención. Había algo en ella, algo que no podía definir, que le resultaba vagamente familiar, como un recuerdo difuso, una imagen vista en sueños. Señorita Vega, la llamó cuando terminó de servir. El vino que recomendó ha sido un éxito. ¿Dónde adquirió sus conocimientos enológicos? Elena colocó la última copa con precisión milimétrica antes de responder. Mi padre era un aficionado. Me enseñó a apreciar los buenos vinos desde joven. Interesante. No mencionó eso en su currículum. No todo lo que somos cabe en un papel, señor Montero, respondió con esa calma desconcertante. A veces las experiencias más formativas son las que no figuran en ningún documento oficial. Alejandro sintió que sus acompañantes observaban el intercambio con curiosidad. No era habitual que dedicara tanta atención a un miembro del personal. Filosofía. Barata, señorita Vega, replicó con frialdad calculada. En mi mundo, lo que no está documentado simplemente no existe. Elena inclinó ligeramente la cabeza como si considerara sus palabras. Entonces, vive en un mundo incompleto, señor Montero. Con su permiso, y con esa respuesta que rozaba la insubordinación, se retiró para atender otra mesa, dejando a Alejandro momentáneamente sin palabras. Sus acompañantes intercambiaron miradas sorprendidas, pero él recuperó rápidamente la compostura y desvió la conversación hacia temas de negocios. Sin embargo, su mente seguía dando vueltas a ese breve intercambio. ¿Quién era realmente esta mujer que se atrevía a hablarle así? ¿Y por qué, en lugar de sentirse ofendido, experimentaba una extraña mezcla de irritación y respeto? Al finalizar la velada, cuando los últimos invitados se marchaban entre elogios y promesas de regresar para la inauguración oficial, Alejandro se encontró buscándola con la mirada. La vio en un rincón, hablando en voz baja con el mismo inversor que había reaccionado de forma extraña al verla. Sin pensarlo dos veces, se acercó a ellos. El inversor, al verlo aproximarse, se despidió apresuradamente de Elena y se dirigió hacia la salida con una expresión que Alejandro no supo interpretar. ¿Culpabilidad? ¿Incomodidad? Señorita Vega, dijo cuando llegó a su lado. ¿Conocía a ese hombre? Elena lo miró con esa serenidad que comenzaba a resultarle irritante. No personalmente, señor Montero, simplemente me estaba felicitando por el servicio. Alejandro sabía que mentía. Había visto la familiaridad en su intercambio, la tensión en el rostro del inversor. No me gusta que mi personal mantenga conversaciones privadas con los clientes, advirtió. Especialmente cuando esas conversaciones parecen ir más allá de lo profesional. Entiendo, respondió ella sin alterarse. No volverá a ocurrir. Alejandro la estudió en silencio. Bajo la luz tenue del restaurante casi vacío, su rostro adquiría una cualidad diferente, más suave, más vulnerable quizás, pero sin perder esa dignidad tranquila que parecía definirla. Su desempeño esta noche ha sido aceptable, concedió. Finalmente, pero recuerde que sigue en período de prueba.
Lo tengo muy presente, señor Montero, respondió ella, y por un instante Alejandro creyó ver un destello de algo más en sus ojos. Diversión, desafío, cada día es una prueba, ¿no le parece? Para todos nosotros. Y con esas palabras enigmáticas, se despidió con una leve inclinación y se dirigió hacia la sala de personal, dejando a Alejandro con una sensación de desconcierto que hacía años no experimentaba. Esa noche, en la soledad de su ático, mientras contemplaba las luces de Madrid desde su terraza, Alejandro se sorprendió pensando nuevamente en ella, en sus manos con cicatrices, en su cojera apenas perceptible, en esa mirada que parecía ver más allá de su fachada de poder y control. Por primera vez en mucho tiempo, algo había perturbado la perfecta monotonía de su existencia. Y lo más inquietante era que, en lugar de eliminarlo como hacía con cualquier elemento disruptivo en su vida, se encontraba extrañamente atraído por ese misterio. Tomó su teléfono y marcó un número que rara vez utilizaba. «Necesito una investigación completa», dijo sin preámbulos cuando respondieron al otro lado. «Elena Vega trabaja en mi nuevo restaurante. Quiero saber todo sobre ella, absolutamente todo». La mañana siguiente amaneció gris sobre Madrid, como si el cielo reflejara el estado de ánimo de Alejandro. Había dormido mal, acosado por sueños fragmentados, donde aparecían rostros borrosos y voces que no podía identificar. Se despertó con una sensación de inquietud que ni siquiera su rutina matutina, ejecutada con precisión milimétrica, logró disipar. En su oficina del piso 52, la ciudad se extendía bajo un manto de nubes bajas. Alejandro contemplaba el paisaje urbano mientras esperaba la llamada de Víctor Salgado, el investigador privado que había contratado la noche anterior. Salgado era discreto, eficiente y, sobre todo, no hacía preguntas innecesarias. Exactamente lo que necesitaba. El teléfono sonó puntualmente a las 9:30. «Montero», respondió secamente. «Buenos días, señor Montero. Tengo la información preliminar que solicitó». Alejandro se tensó imperceptiblemente. «Te escucho». Elena Vega, 38 años. Nacida en un pueblo de Asturias, hija única. Sus padres fallecieron en un accidente de tráfico cuando ella tenía 22 años. Se trasladó a Madrid poco después. Como ya sabe, ha trabajado principalmente en el sector de la hostelería, en establecimientos modestos, pero con buenas referencias. «Nada fuera de lo común», comentó Alejandro ligeramente decepcionado. «En apariencia no», concedió Salgado, «pero hay algunos detalles interesantes. Por ejemplo, la cicatriz en su mano y la leve cojera que presenta son resultado de un accidente ocurrido hace aproximadamente 15 años. Estuvo hospitalizada durante 3 meses. ¿Qué tipo de accidente? Ahí es donde las cosas se vuelven confusas. Los registros médicos mencionan una caída, pero hay inconsistencias en los informes. Algunos sugieren que pudo ser algo más grave». Alejandro frunció el ceño. «¿Cómo qué? No puedo confirmarlo aún, pero hay indicios de que pudo estar involucrada en algún tipo de incidente violento. Necesito más tiempo para verificarlo». La información despertó en Alejandro una curiosidad aún mayor. La imagen de Elena, con su calma inquebrantable y su dignidad serena, no encajaba con la violencia. ¿Algo más? Sí, y esto es lo más curioso, continuó Salgado. Durante aproximadamente un año, entre 2010 y 2011, Elena Vega parece haber desaparecido. No hay registros laborales, fiscales, ni de seguridad social. Es como si hubiera dejado de existir temporalmente. ¿Dónde estuvo? Eso es lo que estoy intentando averiguar. Pero hay algo más que podría interesarle. Durante ese periodo, usted estaba atravesando la crisis más grave de su carrera empresarial. Alejandro se quedó inmóvil,
con la mirada fija en el horizonte nublado. 2010, el año que casi lo pierde todo, el año que prefería olvidar. ¿Qué insinúas, Salgado? No insinúo nada, señor Montero. Solo señalo una coincidencia temporal, que podría ser significativa o no. Necesito más tiempo para profundizar en la investigación. Hazlo, ordenó Alejandro, y quiero discreción absoluta. Nadie debe saber que estoy interesado en esta mujer. Por supuesto, le informaré que en sí, cuanto tenga más datos. Alejandro colgó y permaneció inmóvil frente al ventanal. Su mente, habitualmente enfocada en estrategias empresariales y cifras, ahora se sumergía en recuerdos que había mantenido enterrados durante años. 2010, el año de la Gran Recesión. El año en que el Imperio Montero estuvo al borde del colapso. Había sido su momento más vulnerable. Después de años de expansión agresiva, sus empresas se encontraron sobreendeudadas justo cuando el mercado se desplomó. Los bancos exigían garantías adicionales. Los inversores retiraban su apoyo. Los competidores olían sangre. Durante semanas apenas durmió, buscando desesperadamente una salida a la crisis. Y entonces, cuando todo parecía perdido, llegó la solución. Un préstamo inesperado de un fondo de inversión extranjero, en condiciones sorprendentemente favorables. Ese capital le permitió reestructurar su deuda y sobrevivir a la tormenta. Nunca supo exactamente por qué ese fondo había decidido apostar por él, cuando todos los demás lo abandonaban. Sus abogados habían manejado las negociaciones y él, agotado y al límite de sus fuerzas, no había cuestionado su buena fortuna. ¿Podría haber alguna conexión entre ese momento crucial y Elena Vega? La idea parecía absurda. ¿Qué podría tener que ver una camarera con cicatrices en las manos con la salvación financiera de su imperio? El sonido de su teléfono lo sacó de sus reflexiones. Era Claudia, su asistente. Señor Montero, el chef. Ramírez está aquí para la reunión sobre la inauguración del Lumière. Hazlo pasar, respondió, obligándose a regresar al presente. La reunión con el chef fue breve y eficiente. Repasaron los últimos detalles para la inauguración oficial del restaurante programada para el viernes. Alejandro aprobó el menú definitivo y dio instrucciones precisas sobre el protocolo para recibir a los invitados VIP. Una última cosa, chef, dijo cuando Ramírez estaba a punto de marcharse. La nueva camarera, Elena Vega. ¿Qué impresión te causó anoche? El chef pareció sorprendido por la pregunta. Alejandro rara vez mostraba interés por el personal de rango inferior. Fue sorprendentemente competente, señor Montero. Conoce los vinos mejor que algunos sommeliers con los que he trabajado y tiene un don natural para anticiparse a las necesidades de los clientes. ¿Notaste algo inusual en ella? ¿Alguna interacción extraña con los invitados? Ramírez frunció el ceño pensativo. Ahora que lo menciona, hubo un momento en que uno de los comensales, el señor Rivero, pareció reconocerla. Tuvieron una breve conversación que no pude escuchar. Alejandro asintió lentamente. Rivero, el inversor que había visto hablando con Elena al final de la velada. Un hombre con conexiones en el mundo financiero internacional. Gracias, chef. Eso es todo. Cuando Ramírez se marchó, Alejandro tomó una decisión. Esa noche iría al Lumière nuevamente. Necesitaba observar a Elena Vega en su entorno, estudiar sus interacciones, buscar pistas que pudieran explicar esa inquietante sensación de familiaridad que lo perseguía. El restaurante estaba a media capacidad esa noche, principalmente con reservas de última hora y algunos huéspedes del hotel. Alejandro llegó sin previo aviso y solicitó una mesa discreta desde donde pudiera observar toda la sala. El maître, visiblemente nervioso por
Su presencia inesperada lo acomodó en un rincón estratégico. ¿Desea que la señorita Vega lo atienda nuevamente, señor Montero?, preguntó el maître. No, respondió Alejandro. Prefiero observar sin interferir. Asígneme otro camarero. Durante las siguientes 2 horas, mientras degustaba mecánicamente los platos que le servían, Alejandro no apartó la mirada de Elena. La observó moverse entre las mesas con esa gracia natural que había notado la noche anterior. La vio sonreír a los clientes, recomendar platos, servir vino con manos expertas a pesar de las cicatrices que las marcaban.